Cada uno de nosotros podemos ser y debemos de ser nosotros mismos también, pero viendo los ejemplos de los demás. Amén. Hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, tuvimos también la ministración de la Cena del Señor. Y en esa ocasión también expresé algunos pensamientos de la palabra del Señor en relación a la misma. Y déjeme decirle que tanto el tema de la Cena del Señor como cualquier otro tema en la Escritura es inagotable. O sea que si alguien toca el tema, no quiere decir que con lo que dijo ya está dicho todo. Y si lo vuelve a tocar, tampoco. O sea que es una fuente inagotable de parte del Espíritu Santo. Yo creo de que no estoy equivocado en ese sentido, porque usted mismo sabe y usted misma sabe de que cuando usted lee un verso de la palabra del Señor, se goza, se edifica. Y de pronto usted vuelve a leerlo y vuelve a suceder de que se vuelve a regocijar y a edificar en el mismo versículo. ¿Es así o no es así? O en el mismo pasaje. Pues así sucede también con la palabra del Señor, hermanos, que de una o de otra manera el Señor siempre, aunque sea el mismo tema, sin embargo, puede ser ampliado, puede ser algún ángulo que no se tocó, que es necesario también tocarlo. Así que en esta ocasión es obvio de que vamos a estar tocando de nuevo el tema de la Cena del Señor desde el ángulo de la adoración. O sea, ¿qué tiene que ver la Cena del Señor con la adoración? Eso es importante. Déjeme decirle de que la Cena del Señor es prácticamente una lección bien clara de cómo se debe y no se debe adorar al Señor. ¿Usted piensa de que el tiempo de la adoración, al menos en este culto, ya pasó? No ha pasado. Pasaron los cantos, pasaron las alabanzas, pero no quiere decir de que ya el tiempo de la adoración pasó. Ahora seguimos adorando al Señor. ¿Por qué? Porque hay que saber, en primer lugar, definir lo que es la adoración. O sea, voy a adorar, pero si no sé qué significa adorar, entonces estoy en problemas. ¿Ya? Entonces, desde ese ángulo es que vamos a estar viendo algunos aspectos de la misma palabra del Señor. Y para ello les voy a pedir de que abran sus Biblias siempre en la primera carta a los Corintios, capítulo número 10 en este caso. Abra su Biblia, abra su teléfono, abra lo que usted desee, pero conéctese con la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer un versículo y es el verso 16, 16 de Primera de Corintios. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice la Escritura, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Se ve claramente entonces cómo esta escritura tiene clara relación con la cena del Señor. Clara relación con la cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos las gracias, Señor, en este momento, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad, y porque, Señor eterno, tú nos amas, y porque nos amas, nos hablas. Y porque nos habla, Señor, es que somos edificados. Señor, en el nombre de Jesús, el propósito de tu Espíritu Santo
en esta tarde es edificarnos espiritualmente, Señor. Permite, Señor, de que tanto jóvenes, adultos, ancianos y todos nosotros en conjunto, Señor, podamos ser edificados por el amor tuyo, por la palabra y por el espíritu de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Cuando una persona va al hospital, ¿a qué será que va al hospital? Normalmente, ¿a qué es lo primero que se nos viene a la mente si una persona va al hospital? Va buscando sanidad, está enfermo, necesita ser sanado de alguna enfermedad o que también de alguna dolencia. Y si alguien va a un restaurante, puede ir ¿a qué? Son cosas lógicas, ¿verdad? A comer, exactamente. ¿Ve? Alguna persona va a saciar el hambre, va a comer, pero hay personas que van a alimentarse, porque no es lo mismo comer que alimentarse. ¿Ya? Podría ser que si come, se está alimentando, pero no siempre que usted come se está alimentando. Yo sé que ustedes me entienden este asunto. Entonces, estoy poniendo estos dos ejemplos de la persona que va al hospital porque va con un propósito de ser sanado de su enfermedad. Podría ir a otras cosas, a visitar a un enfermo, etcétera, pero normalmente va a eso. Y si esa otra persona u otra persona al restaurante, va sencillamente pues a saciar el hambre que tiene y va a comer o va a alimentarse. Ahora, cuando usted viene a la iglesia, ¿qué viene? Podemos venir a muchas cosas. ¿Ve? Podemos venir puede ser que alguien diga, bueno, yo voy a ir a cantar. Otro hermano puede decir, yo voy a ir a tocar la guitarra. Otro hermano puede decir, yo voy a ir a los controles. Otro hermano dice, yo voy a estar allá afuera. Pero en realidad, el propósito de venir a la iglesia es fundamentalmente a adorar al Señor. Si usted no trae eso bien claro en su corazón y en su mente, de que usted viene a la iglesia a adorar al Señor de señores y al Rey de reyes, no vino dando en el blanco. No vino con la mentalidad que el Señor desea que venga, y es a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, empezando por ahí, es importante, por lo tanto, ver que la iglesia de Corinto era una iglesia, hermano, bien privilegiada. Hermano, ¿usted sabía de que a estos hermanos no les faltaba ni un solo don? ¿Cuántos dones eran? ¿Quién sabe? Era una lista de dones que aparecen en la Escritura, aquí en Corintios también, y que no les faltaba un solo don a ellos. En cuanto a maestros y predicadores, tenían prácticamente los mejores maestros y los mejores predicadores. Entre ellos Apolos, entre ellos también a Pablo. ¿Ve? Entonces, hermano, usted se imagina qué clase de iglesia esa más tremenda que había ahí. Y como si fuera poco también, habían gente de mucho dinero. Había gente que tenía muy buena plata, como también habían personas que eran bien pobres. Por eso es que encontramos en la Escritura que nos dice de que el apóstol Pablo en cierto momento les dice en el capítulo 11, verso 2 de 1 Corintios, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Entonces, hay momentos en donde en esta carta el apóstol Pablo alaba a la iglesia en los Corintios, como en este caso, del capítulo 11, verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las he entregado. Entonces había algunas razones por las cuales se podía alabar esta iglesia, esta congregación, que por supuesto era una congregación grande porque era toda
una ciudad llamada Corinto que se reunía, que se congregaba. Y tal y como vimos en la ocasión pasada, sin embargo, ya en el verso 17 del capítulo número 11, ya el asunto cambia y es cuando les empieza el apóstol Pablo a llamar la atención y les dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Como dicen por ahí, una de cal y una de arena. ¿Verdad que sí? Una de cal y una de arena. ¿A quién de nosotros no nos gusta que nos digan las cosas bonitas? Que nos digan, ay hermano, qué tremendo hermano que es usted. Hermanita, yo quisiera de que así fueran todas las hermanas en la iglesia. ¿Ve? Tal y como es usted. Entonces todos quisiéramos que siempre se nos pudiese alabar, que siempre se nos pudiese decir lo bueno, lo ejemplar que somos cualquiera de nosotros. ¿Ve? Así también como en el caso de los jóvenes, qué bueno, puedo felicitarlos. Ayer cuando estuvimos orando allá por la actividad del evangelismo, habíamos unos cuantos adultos ahí y cuando terminamos nos damos la vuelta y vemos la gran sorpresa de una cantidad de jóvenes ahí, dispuestos también a llevar la palabra del Señor. ¿Ve? Eso es muy bonito, eso estaba excelente y por eso también, como dice aquí, en eso yo los alabo. ¿Ve? Entonces hay momentos en donde alguien nos puede alabar y momentos en donde alguien nos puede llamar la atención. Y las llamadas de atención prácticamente nunca son las más agradables. No son las que nosotros buscamos. ¿O sí le gusta que le llamen la atención? ¿Ah? Ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la casa, y en la calle menos, porque ¿y este quién es para que me llame la atención? Y en la iglesia, ¿nos gusta que nos llamen la atención? Tampoco, porque este que cree, ¿qué se cree este para que me llame la atención? Sin embargo, gracias a Dios que quien llama la atención es la palabra del Señor, es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia dijimos de que venimos a adorar, pero ¿qué es la adoración? ¿Qué significa en realidad esa palabra adoración? Recordemos que aquella mujer llegó donde el Señor Jesucristo y muy contenta y alegre le dice al Señor, mira, aquí en este monte adoraron nuestros padres y es un monte especial, es un monte bendecido y aquí entonces por lo tanto me siento muy contenta y muy alegre por estar en este lugar y estar contigo. Estoy tratando de parafrasear un poco. Pero el Señor le dice claramente, viene la hora y ahora es que ni en este monte ni en ningún otro adorarán al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, termínelo, en espíritu y en verdad. Y sigue diciendo, ¿por qué? Porque tales adoradores busca que le adoren. Si usted tiene algo en abundancia, si usted tiene 5 escobas en su casa, no va a necesitar buscar demasiado, porque tiene 5 escobas y en cada lugar pues tiene una escoba y fácilmente va a encontrar a una. Pero si lo que tiene es una y la casa es grande, va a tener que comenzar a buscar esa escoba para barrer. Entonces, cuando el Señor dice de que tales adoradores busca el Señor que le adoren, es porque la cosa no está muy abundante. Es porque los adoradores no son muy abundantes. Porque hoy día tenemos ciertos conceptos de adorador. Y les llamamos adoradores, y les llamamos salmistas, y les llamamos cantantes, y les llamamos esto y lo otro. Pero ¿hasta qué punto son adoradores? Si son personas que expresan al Señor la máxima honra posible de su corazón, ese es un adorador. O sea que la adoración es la máxima expresión de honra, de pleitesía, de magnificencia
y de exaltación al Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, un corazón lleno de fe y un corazón sincero, y que podemos tener razones suficientes para honrar al Señor, para darle pleitesía, para magnificarlo y exaltarlo, estamos en la dirección correcta de la adoración. Y ese es el propósito verdadero de una persona cuando viene a la iglesia, a adorar al Señor. Ahora, ¿será que todos venimos a adorar? ¿O será que algunos de nosotros venimos a otras cosas? No lo sé. Pero déjeme decirle que el problema es de que en Corinto, como lo vimos la vez pasada, ellos parece que andaban un poco perdidos en cuanto a la adoración. ¿No es cierto? Andaban un poco perdidos porque Pablo les dice de que cuando ellos se reunían no era para lo mejor, sino para lo peor. Porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Usted se imagina ese cuadro? Una iglesia que era capaz de tener todos los dones del Espíritu, una iglesia que era capaz de tener a Apolos, a Pablo como predicadores y como maestros de la Escritura, eran capaces de hacer estas cosas, de meterse en la borrachera, en la glotonería. Pues déjeme decirle que eso estaba sucediendo. O sea, quiere decir de que ellos no tenían claro el concepto a lo que debían de reunirse. ¿Ve? Y eso significa entonces de que eran profanadores de la cena del Señor, profanadores del culto al Señor. Nosotros hemos escuchado muchas veces esa palabra y yo la había escuchado y normalmente yo venía y la relacionaba como cuando alguien va y llega a un cementerio y abre una bóveda, una tumba, lo que fuere, y saca los restos mortales de quizás solamente los huesos de aquel difunto y profanó, ¿ve? Profanó aquella tumba. O cuando alguien se metía a algún templo y llegaba y sacaba los utensilios y hacía cualquier cosa en el templo menos lo que debía de hacer. Entonces, ese era solamente el concepto, pero profanar, hermanos, profanar más que nada está dando como el sentido de menospreciar al máximo algo digno de honra. O sea que si hay algo que debía de honrar la iglesia era la cena del Señor. Y ellos lo que estaban haciendo era deshonrarla a la máxima expresión. Y recordemos lo que dice la Escritura. Cuidado con que haya entre vosotros algún adúltero o fornicario entre vosotros o algún profano como Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Hablando de un profanador, de una persona que profana, una persona entonces que está sencillamente, ¿cómo se llama? Trayendo como algo degradante o degradando, perdón, más bien degradando lo que era la cena del Señor. Entonces, ¿por qué lo profanaban? Porque sencillamente había falta de comunión. No había comunión entre los hermanos. No había comunión entre los hermanos. Porque si nosotros vemos, dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Divisiones y disensiones. O sea, que ellos, la idea de la cena del Señor era para que promover y también que pudieran ellos meditar en la grandeza de la unidad como cuerpo de Jesucristo. Qué lindo es pensar de que somos uno en el Señor, ¿ya? Y que si algún hermano se duele, todos se duelen con él. Que si algún hermano necesita de la oración, todos van a orar por él. Y así sucesivamente.
Pero lo que ellos estaban haciendo no era sino divisiones y disensiones. Divisiones era prácticamente lo que significaba era eso, dividir. Estaban dividiendo, tenían sus mentes divididas. Uno pensaba de una manera y el otro pensaba de otra manera. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice la Escritura, y sed todos vosotros de un mismo sentir y hablad una misma cosa. No lo estaban haciendo los corintios. Y como si fuese poco, habían disensiones, que es una palabra todavía más fuerte, una palabra que venía a hablar de un abismo profundo entre los hermanos. Había un abismo profundo entre un grupo de hermanos y otro grupo de hermanos. Y cuando hay un abismo no hay manera de juntar esos dos grupos. Humanamente hablando no hay manera de juntarlos. Si hay un gran abismo, pues había un gran abismo entre hermanos y entre hermanas. ¿Ve? ¿Y cómo podríamos nosotros observar eso? Bueno, sencillamente por el hecho de que faltaban hacia lo que era la comprensión. No solamente había falta de comunión, sino que también había falta de comprensión. Que me comprendan a mí, pero yo no voy a comprender a nadie. Así era, hasta ese extremo, la problemática en la iglesia de Corintios. Tienen que entenderme, pero a mí no me interesa entender a nadie. ¿Ve? Los ricos debían de ser bien entendidos, ¿ya? Y ellos llevaban sus comidas y en lugar de repartirlas y que todos tuvieran por igual, sencillamente se adelantaban a tomar su comida y miraban con desdén a los pobres. Era verdaderamente una falta increíble de comprensión. ¿Por qué razón también? Porque con esa actitud prácticamente lo que le estaban diciendo a los pobres, si tú fueras como yo, tuvieras lo que yo tengo. Si tú fueras tan bendecido como yo, tuvieras esto y tuvieras lo otro. Entonces, ¿qué cosa? Marcaban su bendición y su espiritualidad por las posesiones que tenían. ¿No se oye eso quizás en estos días? ¿Acaso no es algo que se rumora en estos días que hay hermanos en algunos lugares que dicen de que son bendecidos porque tienen grandes posesiones? Y que se llega a decir aún de los púlpitos de que sembrar ayudando a un pobre es sembrar en mala tierra. Hasta ahí llega la situación en estos días en algunos lugares llamados cristianos. Entonces, nosotros podemos observar que las razones por las cuales era profanada la cena del Señor era porque había falta de comunión, habían divisiones, habían disensiones, un abismo profundo había entre hermanos, no se comprendían, había vanagloria de parte de los ricos y los pobres eran menospreciados. Hay quienes piensan de que en la iglesia no van a haber pobres o no vamos a ver pobres, solamente hay que ser ricos. Como decía alguien por allá, orando por uno oraba por el otro y al otro le decía, así te dice el Señor, porque tú vas a tener una iglesia solo de profesionales. Usted se imagina, hermano, pero es real. Usted lo puede encontrar en YouTube si usted quiere, lo busca y lo encuentra rápido y fácil. Tú vas a tener una iglesia solo de profesionales. Y los pobres, y los obreros, y los campesinos, y esto y lo otro. Entonces, cuando la Escritura, como leímos al principio, nos dice la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo pan
nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. No hay un Cristo para los pobres y un Cristo para los ricos aparte. El mismo Cristo de los ricos tiene que ser el mismo Cristo de los pobres. El mismo Cristo de los intelectuales tiene que ser el mismo Cristo de los que no pasaron de la primaria. El mismo Cristo de los blancos tiene que ser el mismo Cristo de cualquier otro color. Esa es la verdad y eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, en eso consistía la razón por la cual se profanaba la cena del Señor. Porque la cena del Señor, llamando a la comunión, llamando al amor, porque la cena del Señor era precedida por la fiesta ágape o del amor. ¿Y dónde estaba el amor ahí? ¿En dónde estaba ahí el amor? Entonces tiene Pablo que explicarles como a niños recién nacidos en qué consistía la verdadera adoración al Señor. ¿En qué consistía la verdadera adoración al Señor? Se lo tiene que explicar como a niños de kindergarten, como, bueno, eso no es porque esté aquí, pero así se oía en los países de uno. El kindergarten, uno no sabía ni lo que estaba diciendo, pero sabía que iban los niñitos, no sé. Entonces, tiene que empezar a explicarles. Y en los versos 24 y 25 dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, estoy en el capítulo 11 de 1 Corintios, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, nadie puede venir a decir de que viene a adorar a Dios si no tiene un claro concepto de aquel que murió por él en la cruz del Calvario y que sufrió tal afrenta y tal oprobio de pecadores y tanta situación por la cual él pasó, que hasta que no estemos con él y sepamos a plenitud todo lo que él sufrió, hermanos, no vamos a saberlo como es debido. Pero al menos lo que sabemos debemos de recordarlo. ¿Y qué es esa recordación? Haced esto en memoria de mí. Esa recordación es traer de manera consciente a la mente ese cuerpo partido por nosotros. Cuando usted dice, ay, tengo el corazón partido. Me partieron el corazón, especialmente los jóvenes, ¿no? ¿Alguna vez le partieron el corazón, hermana? Estoy hablando a los que tenemos algunas canas por ahí, ¿no? ¿Alguna vez le partieron el corazón? Porque le fueron cuando eran novios. Puede ser que alguien sea novio aquí o novia, no sé. Pero no quiere decir que el corazón se le partió en dos y un pedazo de este lado y el otro del otro, ¿no? Ahora, usted me dirá también de que a Jesucristo no se le partió un solo hueso. No se le habrá partido ningún solo hueso, pero fue para que se cumpliese la Escritura. Pero sin embargo, su carne fue molida por nuestros pecados. Cada latigazo se traía pedazos de la espalda de Jesucristo. Cada espina que traspasó las sienes del Señor Jesucristo con esa corona. Cada clavo en sus manos y en sus pies. La lanza que le traspasó el costado. La barba que se la arrancaron. Arrancada fue la barba. ¿Cómo cree usted de que le fue al Señor? Por eso dice que por vosotros es partido, porque fue por nosotros que fue partido. Entonces, cuando nosotros tenemos un claro concepto, bien consciente de lo que Jesucristo sufrió por nosotros, entonces estamos en el camino de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Pero si tú lo tienes solamente como una historia, como algo que sucedió, que pasó,
que bueno, y hasta quizás hasta lo llegue a criticar, porque hay quienes lo critican al Señor. Bueno, yo no le dije a Jesucristo que muriera por mí. ¿Y quién lo mandó a venir? Nadie lo mandó a venir. Y lejos de ser agradecidos, sencillamente hasta somos capaces de ¿qué? De criticar la actitud más grande del amor de Dios. ¿Por qué están callados, hermanos? ¿Están aquí? Hermano, yo me voy a reír un poquito, pero no es para reír, pero en realidad, déjeme decirle, hermanos, de que es importante de que nosotros, si venimos a la iglesia, sabemos que venimos a adorar al Señor. Y parte de la adoración es darle el lugar debido al Señor. Desde el momento en que nosotros también salimos de nuestras casas, debemos de ir pensando de que puede haber un tranque, aunque no estemos en Managua. Puede ser que vaya a pasar el tren y me tenga que atrasar 10 minutos. Puede ser de que haya algún imprevisto y puede llegar un poco tarde, entonces salir con más tiempo para llegar a tiempo al servicio del Señor. Yo no sé quién vino tarde, así que no se preocupen, hermano. No se preocupen. Pero desde ahí ya se nota, hermanos, cómo valoramos a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Después del asunto que les decía de la recordación de ser personas que con sinceridad, conscientemente sepamos a quién estamos adorando, esa recordación de cómo el cuerpo de Jesucristo fue partido por nosotros, también lo dice la Escritura, así pues todas las veces que comiereis este pan en el verso 26 y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Quiere decir, hermanos, de que cuando nosotros participamos, hoy vamos a participar de la cena del Señor. Usted va a participar de la cena del Señor. Eso está usted con esa acción proclamando de que Jesucristo vino una vez en rescate por todos los hombres. Yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es lo que usted está expresando de que Jesucristo dijo en cierta ocasión. Entonces, proclamar todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Anunciar es proclamar, anunciar es expresar hacia afuera, es ganar almas, es no dejar el mensaje dentro de las cuatro paredes. Si nosotros nos estamos dando el mensaje del Evangelio, ya lo sabemos. Esperemos que ya lo sabemos. Entonces, ¿quiénes lo necesitan? Los de afuera, las personas que no conocen al Señor. Estamos anunciando el Evangelio. Cuando usted anuncia el Evangelio, cuando usted comparte a Cristo, está adorando al Señor. Usted no lo sabía. Cuando usted está compartiendo a Jesucristo con otra persona, usted está adorando al Señor. Por eso dije, se acabó la música, no quiere decir que se acabó la adoración. Seguimos adorando. Cuando usted está poniendo toda su atención y está concentrado, no porque yo esté trayendo esta palabra, porque soy quizás el menos indicado, pero porque es la palabra de Dios, usted está ahí adorando al Señor, está sentado y está con todos sus 5 sentidos poniendo atención a la palabra del Señor. Usted está adorando al Señor, usted lo está honrando al Señor, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Usted vino a adorarlo, usted lo está honrando, usted le está dando el lugar debido al Señor. Pero debemos entonces saber que cuando anunciamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos expresando hacia afuera las buenas nuevas de salvación. Ganamos almas. Ahora, no es para que usted no tome la cena. Pero yo le voy a decir una cosa. Si no estamos anunciando allá afuera el Evangelio,
Y cuando yo vengo a participar de la cena del Señor, sucede que la Biblia me dice a mí, la muerte del Señor anunciáis. O sea que Jesucristo da por sentado de que usted al participar de la cena del Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Estoy anunciando las buenas nuevas a los perdidos. Y si usted le está diciendo eso y él está viendo lo contrario, estamos profanando la cena del Señor. Y si no lo hacemos, entonces ¿qué nos queda? Decirle, Señor, reconozco que no lo estoy haciendo. Perdóname y de hoy en adelante voy a comenzar a hacerlo con tu ayuda. Eso es. Entonces vemos de que el asunto de la cena del Señor no es solamente recordar lo que Él hizo, sino compartir lo que Él hizo con las demás personas. Y después de ello, como dice la última parte de ese versículo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mira, hay hermanos y hay hermanas, hay iglesias que sí creen de que Jesucristo vino y murió. Que sí creen de que Jesucristo vino, murió y resucitó y subió al cielo. Hermanos y hermanas que sí creen de que hay que anunciar el evangelio y lo anuncian. Pero le falta una colita muy importante, creer de que Él viene. El Señor lo dice en un solo versículo, cuando hacen esto, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que hay un principio ahí de expectación hasta que Él venga. ¿Eso es un invento de los predicadores? ¿Es un invento de los maestros? ¿O es una verdad bíblica? De acuerdo a la Escritura, es una verdad más grande, como dicen por ahí, más grande que un templo. Según Hechos, capítulo 1, verso del 9 al 11, dice la Escritura, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles se lo dijeron a los varones Galileos, a esas 500 personas que estaban ahí viendo, poniendo sus ojos en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y se lo dicen, así como lo están viendo irse, así también vendrá. Y alguno dirá, bueno, pero es que eso es ningún mensaje sea de ángeles, y lo tergiversan la cosa, ¿no? Pablo está hablando de otro asunto, pero el que quiere ser contencioso de todo agarra. ¿Ve? Pero entonces, dice el Señor en San Juan 14:3, no es Juan 14:6, Juan 14:3. Juan 14:3 dice lo siguiente, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, lo dice Jesucristo, lo dijeron los ángeles también. Ya hay más de un testigo. Por boca de 2 o 3 testigos se ha conocido todo asunto. O sea que no cabe duda de que el Señor vendrá. Ah, sí, hermano, yo lo sé, pero lo sabe, lo sé, pero no actuamos como que si lo supiéramos. Entonces, cuando lo sabemos y actuamos como que lo sabemos, estamos adorando al Señor. ¿Y cómo es que podemos actuar como sabiéndolo? A través de nuestros comportamientos. Si yo ando como en los días de Noé, ¿usted sabe cómo es andar como en los días de Noé?
O si ando como en los días de Lot, entonces no tengo conciencia de lo que es que Jesucristo viene por nosotros. Obvio de que usted y yo sabemos lo que Él hizo, sabemos que debemos de expresar el evangelio hacia los de afuera y sabemos de que Jesucristo viene, pero todo ese conocimiento tiene que expresarse en la adoración sincera y real al Señor. Y si esta gente, los corintios, hubieran tenido una mayor conciencia de estas verdades, nunca se hubieran puesto en glotonerías y borracheras en medio del culto del Señor. Nunca hubieran menospreciado a sus hermanos. ¿Quién somos nosotros para menospreciar a quién? ¿Quién soy yo para menospreciar a uno solo de ustedes? ¿Quién soy yo? Cuando la palabra del Señor dice, y Pablo lo dice, para mí el comer carne no hay problema, pero si para un hermano débil cree de que el comer carne es malo, yo no voy a comer carne jamás, porque no voy a destruir la obra del Señor. Un hermano. ¿Cuál es la obra del Señor? Somos nosotros. Cada uno de nosotros somos la obra del Señor. Porque por ti murió el Señor Jesucristo, por ti dio su sangre, por ti dio su cuerpo. Entonces, ¿quién soy yo para condenarte? ¿Quién soy yo para decirte a ti de que no esto y no lo otro? Sencillamente, la palabra del Señor es la que se encarga de corregir nuestros senderos, de corregir nuestros caminos. ¿Es así o no es así? Entonces, hermanos, vamos a devolver todo esto. ¿Verdad que no vamos a devolver nada? Como está la cosa, vamos a devolver todo eso. No, hermano. Porque no era esa la idea del Señor. No era esa la idea de Pablo cuando dijo y cuando advirtió acerca de todas esas cosas. La idea era de que participasen. La idea era de que cada quien se examinara a sí mismo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno al hermano que tiene a la par. ¿Verdad que no? Pruebe siempre salen las suegras, Señor. No. Pruebe a su hermano, pruebe a su hermana, pruebe al que tiene atrás o adelante. No, pruébese a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Lo que estaba pasando ahí era serio. Había gente que se moría, había gente enferma, y no era de casualidad, sino porque estaban comiendo, participando de la cena del Señor indignamente. La idea no era de que no participaran. La idea era de que tomaran conciencia de cómo se encontraban en su adoración al Señor, en sus convicciones con el Señor, y entonces así participar de la cena. ¿Ve? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. La preparación es importante, hermanos, para la adoración. Vamos a participar en la cena del Señor, probémonos a nosotros mismos. O hagamos lo que hizo el salmista. ¿Quién sabe quién era el salmista? Todos sabemos, ¿verdad que sí? ¿Ah? El salmista decía en el Salmo 139, 23 y 24. El salmista decía,
el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino recto. Qué sinceridad, ¿verdad? Qué sinceridad. Ah, no, hermano, a mí que me va a revisar el Señor. ¿Ah? ¿Quién me va a revisar? Que me revise. ¿Qué tal nos revisa? ¿Qué tal nos hace un scan a lo moderno, no? Pero es con el propósito de edificar. Es con el propósito de reflexionar. Es con el propósito de que veamos si realmente nosotros estamos profanando la adoración al Señor, la cena del Señor, o si estamos dándole el lugar debido. Es para que veamos, hermanos, si estamos recordando como es debido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, si lo estamos proclamando, si estamos a la expectativa de que Jesucristo viene por segunda vez por nosotros, si estamos verdaderamente preparados para la adoración. Para todos nos preparamos. A ver, ¿quién vino aquí para trabajar? Nadie vino con botas, ¿verdad? Botas de trabajo, esas de albañil. Nadie trajo un martillo ahí, ¿verdad? Nadie trajo un serrucho. Porque no venía para el trabajo, venía para la iglesia, venía a adorar al Señor. Entonces vino vestido de una manera adecuada. Yo no sé si un soldado va a la guerra en traje de baño. ¿Ah? ¿Verdad que no? Un beisbolista es el que juega béisbol, ¿verdad? Un beisbolista, imagínese usted que vaya con traje de boxeador. Va a ir con el bate y con un traje de boxeador. O usted seguiría con un chofer que anda bien embriagado. No va ni una cuadra. Mejor busca un Uber. Pero no se va con ese chofer embriagado, porque cada cosa en su lugar. Ni el soldado va a ir a la guerra en traje de baño, ni el beisbolista va a ir con un traje de boxeador. Y así tampoco nosotros no podemos venir a la casa del Señor si no venimos preparados para adorar. Si no venimos a la casa del Señor preparados para adorar, no sé a qué venimos entonces. Y la cena del Señor nos enseña a nosotros la mejor forma de prepararnos para adorar al Señor. Debemos de prepararnos para adorar al Señor a fin de que no nos pase como aquella congregación que dicen que le pasó. A mí no me gusta así usar como cuentos y leyendas y cosas, ¿no? Pero esto es algo que lo escuché y dicen de que se murió un diácono. ¿Ve? Se murió un diácono y se fue al cielo, lógicamente, ¿no? ¿Verdad? Era diácono. Y entonces dice que en el cielo le dice al ángel, Señor, ángel, yo quisiera que me llevaras a ver un culto. Ok. Y se lo llevó a un balcón y en el balcón le dice, mira, ahí hay un culto, mira. Oh, sí, ¿verdad? Y vio de que la gente estaba ahí alzando las manos y haciendo esto y lo otro. Otras personas pasó el predicador, pasaron muchas cosas ahí. Pero le dice el diácono al ángel, disculpa, pero aquí en el cielo no hay audio, le dice. Porque veo hacer muchas cosas allá, veo a la congregación que está haciendo cosas, veo al fulano haciendo lo otro y al otro haciendo muchas cosas, pero no oigo a nadie. ¿Está malo el audio aquí en el cielo?, le dice. No, le dice. Lo que pasa es que aquí en el cielo solo se oye lo que se hace allá abajo de corazón.
¿Ve? Lo que allá abajo se hace de corazón. Entonces, hermanos, ¿qué nos cuesta hacer las cosas de corazón? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mire que Dios es bueno, hermano, y nos ama a todos por igual. Por eso es que en esta tarde, hermanos, vamos a decirle al Señor, Señor, si he fallado, tú lo sabes. Pero sí, Señor, quiero que sepas que estoy dispuesto a adorarte en espíritu y en verdad. Recordar siempre tu sacrificio, anunciar siempre tu sacrificio y velar porque tú vienes por tu iglesia.